Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 277. Una actitud de gratitud. John Smith me contó su historia. Tenía unos 65 años y provenía de Cwmbran, en Gales. Estaba ciega desde hacía 16 años. Tenía un bastón blanco y una perra guía llamada Tina. Una infección había consumido sus retinas y los cristalinos, tras sus ojos, los cuales no podían ser reemplazados. Constantemente tenía dolor. Jen asistió a un curso de alfa local. Pasaron un día fuera para concentrarse en la persona del Espíritu Santo. Durante ese tiempo, el dolor no estuvo presente. Después, asistió a la iglesia al domingo siguiente para dar gracias a Dios, y el ministro la ungió con aceite. Al limpiarse los restos de aceite, de repente pudo ver el altar de comunión. Dios había sanado milagrosamente a Jen. Hacía 16 años que no veía a su esposo y se sorprendió de lo blanca que estaba su barba. Jen no había visto nunca a su nuera. Su nieto de 6 años y medio solía guiarla para que no se mojara los pies con los charcos. El niño le dijo: ¿Quién hizo esto, abuelita? Ella respondió: Jesús me sanó. Espero que le des gracias, abuelita. Nunca cesaré de darle gracias, respondió. Ayer leímos las palabras de ánimo de Pablo. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones al Señor y denle gracias. En Filipenses 4:6. Hoy le vemos llevando a la práctica sus propias instrucciones. Como Jen, Pablo también estaba constantemente dándole gracias a Dios y tenía una actitud de gratitud. La alabanza es dar gloria a Dios por ser quien es. La acción de dar gracias es dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos ver toda nuestra vida bajo esta óptica. Como vemos los pasajes de hoy, el mundo en definitiva puede dividirse en dos categorías: aquellos que conocen a Dios y le dan las gracias, y aquellos que no lo hacen. ¿Cómo puedes hacer para cultivar una actitud de gratitud? Por favor, acompáñenme al Salmo 116, versículo 12 al 19. Vamos a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cómo le puedo pagar al Señor por todo el bien que Él me ha hecho? Él me salvó, así que brindaré por Él y alabaré el nombre del Señor. Cumpliré frente a todo el mundo las promesas que le hice al Señor, para el Señor es muy dolorosa la muerte de uno de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de una sierva tuya. Tú has roto mis cadenas. Te daré mi ofrenda de agradecimiento. Invocaré el nombre del Señor. Cumpliré frente a todo el mundo las promesas que le hice al Señor. En los patios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Amén. Entonces, ahí nos está dando la respuesta en el Salmo 116, en estos versículos que acabamos de leer, de cómo podemos cultivar una actitud de gratitud a través de la alabanza y cumpliendo frente a todas las personas las promesas que le hemos hecho a nuestro Señor. Número 1. Ofrece públicamente un sacrificio de acción de gracias. No basta con dar gracias a Dios en la privacidad de nuestra casa. Hay algo significativo en reunirse juntos y dar gracias a Dios públicamente en presencia de todo su pueblo. En palabras del mensaje, el salmista se hace una pregunta retórica: ¿qué puedo dar en respuesta a las bendiciones que Dios ha derramado sobre mí? Dios ha sido tan bueno con él, se siente agradecido porque su futuro está asegurado, porque cuando llegan las puertas de su muerte, Dios acoge a los que lo aman. Da gracias por lo que Dios ha hecho en el pasado, declarando: tú has roto mis cadenas. A veces la acción de gracias es fácil, otras es más bien un sacrificio. Juan de Ávila en 1500 y 1569 escribió lo siguiente: un acto de acción de gracias cuando las cosas van mal vale más que 1000 gracias cuando las cosas van al gusto de nuestra complacencia. El salmista dice: te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti,
oh Jerusalén, aleluya, aleluya. Aleluya es una de las pocas palabras hebreas que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje y es una llamada a alabar a Dios. El salmista recuerda su angustia, así como la misericordia de Dios, para ahora terminar con gran gratitud. Por favor, haga esta oración conmigo. Señor, ¿cómo podré agradecerte lo suficiente? Gracias porque me has salvado, por toda tu bondad y tu misericordia conmigo. Gracias por ser tan bueno conmigo. Te daré gracias en la casa del Señor. Amén. Yo le invito a que me acompañe y vamos a estar leyendo Colosenses 1, capítulo 1, desde el versículo 1 al 23. Y vamos a leerlo en la versión PET. Estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas, un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Dios esté con ustedes. Siempre que oramos damos gracias por ustedes a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, de las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando una buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo entre todos desde el primer día que lo oyeron, las buenas noticias de Dios, y entendieron la verdad sobre el generoso amor que Él tiene. Esto les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias al Espíritu Santo. Por tanto, desde que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que le pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Versículo 15. Cuando miramos a Cristo, vemos a Dios. Nadie puede ver a Dios. El Hijo es Dios en forma visible. Él existe antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y le dio comienzo a todo. Y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él habitara plenamente en Cristo, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Gloria al Señor. Número 2. Dé gracias continuamente a Dios.
Incluso en las sociedades secularizadas de hoy en día, la mayoría de la gente reconocería que Jesús fue una gran figura histórica. Puede que los equiparen a Moisés, Buda, Sócrates y los otros grandes líderes religiosos. ¿Pero acaso Jesús es el único universal salvador del mundo? Esta pregunta era tanto objeto de debate en el siglo I como lo es ahora en el siglo XXI. Para aquellos que vivían en Colosas había ciertas fuerzas de la naturaleza que estaban al mismo nivel que Jesús. En su carta, Pablo declara con gran humildad y delicadeza que Jesús es el único y universal Salvador del mundo, quien merece nuestra alabanza, adoración y acción de gracias. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al orar por los colosenses, da gracias a Dios por la fe de ellos y el amor que emana de la esperanza que les aguarda en el cielo. Ora para que ellos en respuesta estén agradecidos a Dios, así como en los versículos 9 y 12. Ellos resumen las maneras en las que oran para que la fe de ellos se desarrolle, pidiendo para ellos sabiduría, comprensión espiritual, fecundidad y conocimiento de Dios. También así como también piden perseverancia con paciencia, ¿sí? No es solamente esperar, sino ser pacientes, tranquilos, confiando y colocando toda la esperanza en nuestro Señor. La lista va acrecentándose en un increscendo en el que cada cualidad es el fundamento de la siguiente, acabando con una nota final que dice en el versículo 12, gracias con alegría al Padre. Pablo está orando para que den gracias al Padre por transferirlos del dominio de la oscuridad al reino de la luz, por su redención y el perdón de todos los pecados. Yo no sé si usted también le da gracias al Señor. Sí, porque Él en el versículo 13 y 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. A Él es a quien nosotros debemos darle gracias, la imagen de Dios invisible. Como dice en el mensaje, vemos este Hijo y vemos al Dios que no se puede ver. Jesús es aquel por medio de quien todas las personas fuimos creadas. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Todo empezó en Él y tiene su propósito en Él. Jesús es la cabeza de la iglesia y toda la plenitud de Dios está en Él. O sea, todo lo que nosotros podemos encontrar que es así en nuestro ser, que es así en nuestra vida, está en Jesús. No hay otro como Él. Jesús ha hecho paz con Dios mediante la sangre que derramó en Jesús. Nos ha reconciliado con Dios y ahora, gracias a esa reconciliación, somos santos a sus ojos, sin tacha y libre de toda acusación, porque Él se llevó toda la acusación sobre Él. Este es el evangelio por el que tenemos que dar gracias. Jesús es el principio, el primogénito de la resurrección para hacer en todo lo del agrado de Dios, porque Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, entre esos nosotros la humanidad. Realiza esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu paz, por tu reconciliación, por tu restauración, por llevar la culpa del pecado que me pertenecía contigo. Gracias por la reconciliación con Dios por medio de la sangre derramada en la cruz por mí. Gracias por darme el inmenso privilegio de proclamar este evangelio y ver cómo otras personas son liberadas. Amén. Bueno, yo los quiero invitar también para que leamos Jeremías 7, capítulo 7, desde el versículo 30 al 34. En la versión Palabra de Dios para Todos. Es que el pueblo de Judá ha hecho algo que yo considero malo, dice el Señor. Han profanado mi templo con sus ídolos detestables que pusieron en el templo que lleva mi nombre. Además, construyeron los altares de Tofet en el valle del Beninón para quemar sus propios hijos e hijas, algo que yo nunca les ordené ni pasó por mi mente. Por eso dice el Señor, llegará el día cuando ya no lo llamen valle de Beninón, sino valle de la matanza, y en Tofet enterrarán a los muertos porque no habrá más lugar. Entonces los cadáveres de ese pueblo servirán de alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra sin que haya quien las espante. Acabaré con los sonidos de alegría y felicidad y las celebraciones de las bodas en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén. Todo el país quedará hecho un
desierto. Wow. Bueno, continuemos aquí leyendo también Jeremías capítulo 8. Este sí lo vamos a estar leyendo completo, todo el capítulo 8. Dice así, en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor dice, en este momento sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes y de los gobernantes, de los sacerdotes y de los profetas y de los habitantes de Jerusalén. Los dejarán expuestos al sol, la luna y las estrellas. A los que ellos amaron, sirvieron, consultaron y adoraron. Nadie recogerá esos huesos para enterrarlos. Así que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. El resto que sobreviva de esta perversa nación en todo lugar a donde yo los haya esparcido, preferiría la muerte a la vida. Es la decisión del Señor Todopoderoso. Capítulo 4. Se titula Traición y Castigo. Versículo 4. Pero tú les dirás, que esto dice el Señor, ¿los que caen acaso no se levantan? ¿El que se desvía acaso no vuelve al camino? Entonces, ¿por qué este pueblo sigue alejándose de mí? Porque Jerusalén siempre está alejándose de mí. Se creen sus propias mentiras. No quieren volver a mí. He escuchado con atención lo que ellos dicen. No es cierto. No hay ni uno que se arrepienta de su maldad y diga qué es lo que he hecho. Todos ellos siguen su propia carrera, como un caballo que se lanza a la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo es la hora de emigrar. Pero mi pueblo no presta atención a lo que el Señor le manda. ¿Cómo es que ustedes dicen, tenemos la enseñanza del Señor así que somos sabios? Pero en verdad los escribas mentirosos han distorsionado su significado. Pero esos sabios van a quedar en ridículo, acobardados y atrapados. Ellos han rechazado las enseñanzas del Señor. Entonces, ¿qué sabiduría es esa? Por eso les daré sus esposas a otros hombres y sus tierras a otros dueños, porque desde el más chico hasta el más grande de Judá andan viendo a ver qué se roban. Los profetas y los sacerdotes son todos unos estafadores, porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial y dicen, todo quedará en paz, tranquilos, cuando en realidad todo está mal. ¿Acaso les ha dado vergüenza por las cosas horrendas que han hecho? No les ha dado vergüenza de nada, ni siquiera saben lo que es avergonzarse. Por eso caerán junto con todos los demás. Cuando castigue a los otros, ellos también caerán. Esa es la decisión del Señor. Esto es lo que dice el Señor. Les quitaré sus cosechas, no habrá uvas en los viñedos, ni higos en la higuera. Hasta las hojas se secarán. Lo que les he dado se desaparecerá de sus manos. ¿Qué estamos haciendo aquí sentados? Reúnanse y vamos a las ciudades fortificadas. Si el Señor nuestro Dios nos va a destruir, entonces que nos maten allá. Hemos pecado en contra del Señor y por eso Él nos ha dado a beber agua envenenada. Esperaban tener paz, pero no han llegado nada bueno. Esperaban que Él los sanara, pero solo ha llegado terror. Desde Dan se escucha el resoplar de sus caballos, la tierra tiembla. Cuando relinchan, vienen a destruir al país y todo lo que hay en él. Vienen a destruir cada ciudad y a todos sus habitantes. Voy a enviar serpientes venenosas para que ellos los ataquen, y ninguna magia los salvará de ellas. Es la decisión del Señor. Me invade la tristeza, me duele el corazón. Escucho el lamento de mi pueblo desde tierras lejanas y dice, ¿ya no está en Sión el Señor? ¿Ya no está allí el Rey de Sión? Pero él responde, ¿por qué me provocaron? ¿Por qué provocaron mi ira con sus ídolos inútiles y extranjeros? Y el pueblo dice, pasó la época de la cosecha y se terminó el verano y no hemos sido salvados. Mi pueblo sufre y me duele su sufrimiento. Estoy muy triste, la desesperación se ha apoderado de mí. ¿Es que no hay medicina en Galaad? ¿Acaso no hay allí algún médico? Porque entonces no han sido sanadas las heridas de mi pueblo. Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 16, en la palabra de Dios para todos. Quisiera que mi cabeza fuera un manantial y mis ojos se convirtieran en una fuente de lágrimas, y así poder llorar día y noche por todos los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera una choza en el desierto para abandonar a mi pueblo y alejarme de él. Todos ellos han sido infieles, son un pueblo de traidores. Su lengua es como un arco y sus mentiras son las flechas. En el país domina la mentira, no la verdad, pues cada día van de mal en peor, no me conocen. Lo dice el Señor. Cuídense de su vecino, no confíen ni en su hermano, porque todo hermano es un tramposo y todo semejante anda calumniando.
Cada cual le miente a su semejante, no dice la verdad. Han adiestrado su lengua para decir mentiras y pecan hasta más no poder. Tú vives en medio de traidores que debido a su falsedad se niegan a reconocerme, lo dice el Señor. Por eso el Señor Todopoderoso dice, los voy a refinar, a poner a prueba, pues ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Su lengua es como una flecha envenenada, su boca solo dice mentiras, le hablan amablemente a su semejante, pero en su interior planean aprovecharse de él. ¿Es que no he de castigarlos por todo eso? ¿Acaso no voy a darle lo que se merece a un pueblo de esa calaña? Lo dice el Señor. Lloraré y gemiré por los montes, entonaré una canción fúnebre por las praderas del desierto, porque están tan desoladas que ya nadie pasa por ellas. Ya no se oye el mugido del ganado, los pájaros se han ido, lejos los animales han huido. Convertiré a la ciudad de Jerusalén en un montón de ruinas. Será una guarida de chacales. Dejaré convertidas en un desierto a las ciudades de Judá y se quedarán sin habitantes. ¿Hay algún sabio que pueda entender esto? ¿Hay alguien a quien el Señor le haya enseñado esto para que lo explique? Amén. Porque fue destruido el país, porque quedó convertido en un desierto, por el que ya nadie pasa. El Señor respondió. Eso sucedió porque dejaron a un lado la ley que les entregué y no me hicieron caso. No vivieron conforme a mis enseñanzas, insistieron en seguir el deseo terco de su corazón, de servir a los Baales, tal como les enseñaron sus padres. Por eso dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a darle de comer comida amarga a este pueblo y de beber agua envenenada. Los dispersaré por otras naciones, vivirán en naciones extrañas que ellos ni sus padres conocieron antes. Enviaré tras ellos la espada hasta que acabe con ellos. Amén. Vamos a terminar aquí en el versículo 16. Y el punto 3 del devocional del día de hoy dice, guárdate de olvidarte de dar gracias. Las palabras de Pablo en Romanos 1 podría ser el resumen a este pasaje. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. En Jeremías vemos la advertencia de Dios a su pueblo acerca de su juicio. Habían hecho mal a los ojos del Señor. Eso empezó en Jeremías 7, ¿sí? Capítulo 7. Y se aferran al engaño y no quieren volver al Señor. O sea, a pesar de las advertencias, no hubo un agradecimiento, no hubo un arrepentimiento de sus pecados, ¿sí? No hubo un reconocimiento de que estaban haciendo el mal. Dice en el versículo 12, no se han avergonzado de nada, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. En el capítulo 9, versículo 3, porque van de mal en peor y a mí no me conocen. En el versículo 6, por su engaño no quieren reconocerme. Su lengua es una flecha mortífera y su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente en su interior con su amigo, mientras en su interior le tienden una trampa. En raíz de su pecado estaba el no haber reconocido a Dios y no haber dado gracias. Ellos no quieren reconocerme. En el versículo 6. Dios les había dado muchísimo, pero no lo reconocieron ni le dieron gracias por lo recibido. Por lo tanto les dice, pues voy a quitarles todo lo que les he dado. Cuando quiero cosechar no encuentro uvas en la viña ni higos en la higuera. Este juicio es muy doloroso para Jeremías. No queda bálsamo en Galaad, no queda allí médico alguno. ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Todos nuestros pasajes de hoy nos llaman a dar gracias, a alabar a Dios. Así que obtenemos nuestros pensamientos y oraciones de las palabras del ritual de uno de los servicios de comunión anglicanos. Yo les invito para que usted realice esta oración conmigo y podamos darle gracias en este día a nuestro Dios. Señor, hoy te damos gracias. Hoy queremos darle gracias a nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, alabarte. En verdad es justo, es mi deber como tu hijo. Y hacerlo con gozo, el darte las gracias y alabarte en todo tiempo y en todo lugar. Hoy queremos, Padre amado, Padre celestial y Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Así, hoy nos unimos a los ángeles y a los arcángeles y en compañía de todo el cielo para proclamar tu gran y glorioso nombre, alabándote por siempre y diciéndote, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra. Los cielos están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto,
Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno, tan misericordioso y tan amplio con todos nosotros, que tu gracia, amor, misericordia y bondad nos han alcanzado hasta el día de hoy. Gracias porque podemos gozarnos en nuestra aflicción, porque aún cuando todo no salga como nosotros queremos, sabemos que te tenemos a ti, Señor, y que aún tenemos tu mirada llena de amor hacia nosotros. Muchas gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Comentario de la pastora Pipa. Dice así, en el Salmo 116, en el versículo 15, mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Saber que Dios conoce y nos cuida a cada uno nos reconforta ante las noticias terribles de tantos asesinatos que están ocurriendo en Siria y en otros lugares del mundo. Amén. Es verdad, recordar que el Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros y que Él se duele por cada cosa que nos sucede a nosotros es algo increíble. Yo no sé usted cómo se sienta por tener el amor de ese Padre Celestial, la atención de ese Dios que pudiera estar prestando atención a cualquier otra cosa en el mundo, pero que se fija en usted y en mí. Hoy estamos agradecidos con nuestro buen Dios. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.